Bueno, hoy tenemos sobre la mesa algo bastante potente. Es la transcripción de un programa de noticias de famosos, argentino, Infama, Sí, del 17 de enero de 2026. y es un auténtico torbellino, ¿eh? En una hora te mezclan un accidente, un culebrón en directo y una entrevista a una leyenda. Totalmente. Es un material en bruto fascinante. Y nuestra labor aquí es un poco esa, ¿no? Poner orden en este caos informativo. Exacto. No para quedarnos en el cotilleo, sino para entender qué nos dicen estas historias sobre la fama, la presión mediática. ¿Cómo se construye el relato? Eso es, cómo se construye el relato público de una persona. Vamos a analizarlo a través de 3 ejes que, aunque parecen no tener nada que ver, en realidad se conectan. A ver, El accidente de una joven heredera, el lío amoroso de un entrenador de fútbol y las reflexiones de una diva ya consagrada. Pues vamos a ello, porque el primer tema es de los que abren informativos. Martita Ford, 21 años, heredera del imperio de chocolates Ford. nada menos. Atropella a una mujer de 89 años en pleno Buenos Aires. El titular es impactante. Es un titular potentísimo. Pero en cuanto rascas un poco, la historia se llena de matices. El primero, y yo creo que el más importante, es que la propia fuente deja claro que la mujer mayor cruzó la calle por donde no debía. Por mitad de la calle entre 2 coches. Exacto. Por suerte las heridas fueron leves, pero, ese detalle es crucial. Claro, porque cambia por completo el marco. Ya no es la historia simple de niña rica y famosa arrolla a una anciana. ¿Para nada? De repente introduce el concepto de responsabilidad compartida. ¿Hasta qué punto es culpa del conductor y hasta qué punto es una imprudencia del peatón? Justo. Y lo interesante es que el propio programa aprovecha esto para abrir un debate que va mucho más allá del suceso. ¿Ah, sí? Sí. Comparan la cultura de conducción en Argentina con la de países como Chile o Brasil, donde, según ellos, los conductores son, mucho más respetuosos. Fíjate cómo un accidente de famoso se convierte en una excusa para hacer una radiografía social. Es que todo lo que rodea a esta familia parece un espectáculo. El programa, además, añade más leña al fuego, contando que, justo antes del atropello, Martita había tenido un pequeño roce con un motorista. Un incidente menor. Sí, sin importancia, pero que la dejó, según los testigos, muy nerviosa. Y ese detalle sirve para construir la narrativa del día para olvidar. Pero no se queda ahí, ¿eh? Inmediatamente después conectan el incidente con la supuesta mala racha o La maldición. la maldición de la familia Ford con los accidentes de tráfico. Esto es un mecanismo clásico de la prensa del corazón. Sí, sacan a relucir todo el historial. Mencionan accidentes previos de su hermano Felipe y de un primo, John. Y en este último caso, ojo, con víctimas mortales. Claro. De repente, el accidente de Martita ya no es un hecho aislado. Es la confirmación de una especie de sino trágico familiar. ¿Por qué crees que fascina tanto esa idea de la maldición familiar en gente con tanto dinero? Pues a ver, creo que porque humaniza y a la vez crea una especie de justicia poética un poco retorcida. La idea de que el dinero no puede comprar la seguridad o la suerte es muy atractiva para el público, ¿no? Sí, te hace sentir que no son tan diferentes. Exacto. Convierte a estas figuras casi inalcanzables en protagonistas de una tragedia griega. Y cada nuevo incidente, por pequeño que sea, se interpreta como una prueba más de esa maldición. Y eso, claro, alimenta el interés mediático sin parar. Y por si el drama no fuera suficiente, entra en escena un familiar. Una tía, Paloma Ford, con la que por lo visto no tienen buena relación, Vaya, y publica la noticia del accidente en sus redes sociales. En el plató lo interpretan directamente como un acto hostil, un intento de perjudicar a su sobrina. Fuego amigo. es que eso ya añade la capa de conflicto familiar que convierte la historia en un culebrón perfecto. Pero si unimos todas las piezas, el retrato que emerge de Martita Ford es complejo. Muy complejo. Por un lado, tenemos a una joven sometida a una presión brutal, donde cualquier error es analizado con lupa y enmarcado en un contexto familiar trágico. Pero, por otro lado, la fuente también desliza un dato muy revelador, ¿Cuál? que acumula más de 300.000 pesos en multas de tráfico. Vaya, eso sí que dibuja un perfil. Sugiere un patrón de comportamiento quizás. Una cierta sensación de impunidad o como mínimo de no ser muy consciente de las consecuencias.
Es la dualidad del niño famoso, ¿no? Se le exige una madurez y un comportamiento ejemplar que no se le pediría a otro joven de 21 años. Pero al mismo tiempo puede que haya crecido en un entorno que lo protege de las consecuencias cotidianas. El resultado es esa figura contradictoria, víctima del escrutinio y, a la vez, protagonista de sus propios errores. El cóctel perfecto para la prensa. Desde luego. Y hablando de narrativas que se escapan de control, el segundo gran bloque del programa es casi un manual de cómo fabricar un escándalo en tiempo real. El protagonista es Martín de Michelis, el entrenador. El punto de partida es muy simple, unas fotos de paparazzi. En ellas se ve a De Michelis dentro de un coche discutiendo de forma muy acalorada con su nueva novia, una chica llamada Micaela. La tensión es palpable, ¿no? Evidente. Los gestos son de enfado. Y a partir de ahí, el programa lanza la pregunta al aire. ¿Qué ha provocado esta bronca? Y la primera respuesta que ofrecen ya es jugosa. Una supuesta fuente cercana a la pareja afirma que el problema es que Micaela, al empejar la relación con De Michelis, técnicamente todavía estaba con su anterior pareja. Ah, amigo. Un empresario. Y lo mejor es que este hombre se habría enterando de todo al ver precisamente estas fotos en los medios. O sea que la discusión que captan los fotógrafos podría ser literalmente el momento en que todo explota. Ella quizás confesando la verdad o él reprochándole el engaño. Es una teoría muy potente. Sí, porque dota a esas imágenes mudas de un guión muy concreto, el del engaño y el descubrimiento. Pero es que este es solo el principio. La historia da un giro espectacular en directo. Mientras debaten sobre esto, uno de los colaboradores empieza a recibir mensajes en su móvil. El clásico momento de «me está llegando una información». Totalmente. Y lo que lee en voz alta cambia por completo las reglas del juego. Es un momento fascinante de la televisión en directo. Esos mensajes anónimos afirman, primero, que el centro de estética que tiene Micaela es muy reciente, que lo abrió en octubre de 2025. Hace 2 meses, vamos. Sí. Y segundo, y aquí viene la bomba, afirman que ella trabaja como acompañante de viajes ultra VIP para empresarios de alto nivel. Vaya tela. O sea, pasamos de un triángulo amoroso más o menos convencional a una historia con una supuesta doble vida. En cuestión de minutos. Pero, a ver, esto es periodismo. ¿Leer en directo mensajes anónimos sin contrastar que pueden destrozar la reputación de una persona? ¿No se arriesga el programa a perder toda credibilidad? Esa es la clave. En este ecosistema mediático, la credibilidad tradicional a veces pasa a un segundo plano frente al impacto y el espectáculo. El programa se convierte en una especie de tribunal popular en directo. Claro. No afirman que sea verdad, simplemente dicen, nos llega esta información. Y con eso ya han sembrado la duda y han generado un contenido potentísimo. La audiencia se siente partícipe de una investigación. Es una bola de nieve. Empieza con una foto, se le añade el testimonio de una fuente cercana y se remata con mensajes de espectadores. Cada capa es menos verificable que la anterior, pero hace la historia mucho más grande y escandalosa. Exacto. Y todo esto le pilla a De Michelis en un momento de enorme vulnerabilidad. El programa lo subraya, que se acaba de separar de su mujer de muchísimos años, Evangeline Anderson, de una forma muy mediática, que no tiene un hogar fijo, que vive prácticamente en hoteles. Es el arquetipo de hombre en crisis. Totalmente. Y esa inestabilidad personal lo convierte en el protagonista perfecto para este tipo de drama. Es un blanco fácil. Bueno, y frente a todo este caos, este torbellino de información en tiempo real que rodea a Fortín y a De Michelis, la fuente nos presenta un contrapunto fascinante. Sí. Nos vamos a Punta del Este para hablar con Graciela Alfano, un ícono absoluto en Argentina. Y es como pasar de un vendaval a un mar en calma. Es una transición brillante por parte del programa, sea intencionada o no. Alfano, desde su retiro de verano, ofrece una perspectiva completamente distinta sobre la fama. Habla del paso del tiempo, de sus antiguas rivalidades. Y con una tranquilidad. Con una serenidad y un control que apabullan. Ella misma se autodefine como una supra-ager, una especie de superadulta. Y se nota en cómo maneja la entrevista. Cuando le preguntan por sus históricos enfrentamientos con otras figuras, como Susana Jiménez o el periodista Luis Ventura, que llegó a acusarla de hacerle brujería. Madre mía. Su respuesta es una clase magistral de gestión de imagen. Totalmente. Fíjate en que no ataca, no se revuelve, no se justifica, se eleva por encima de la polémica. Sí. Sobre Ventura, en lugar de mostrar rabia, dice que le da lástima y vergüenza ajena. Con esa simple frase, desarma por completo al adversario.
lo invalida. Se coloca en una posición de superioridad moral, de madurez. Inexpugnable. Es una jugada maestra, desde luego. Es casi como decir, tus ataques son tan infantiles que ni siquiera me ofenden, solo me producen compasión. Es una coraza que, imagino, se va construyendo tras décadas recibiendo golpes en el ojo público. Es el resultado de haberlo vivido todo. Pero lo que me parece aún más interesante es que no se presenta como una diva intocable. No, para nada. Al contrario, intercala esa demostración de poder con anécdotas muy humanas y divertidas que la acercan. Cierto, como cuando cuenta que fue a rezar al Sagrado Corazón de París para pedir un novio. Me encanta esa historia. Ni que poco después conoció a Matías Alé, que fue su pareja durante años. O la historia de cómo se las apañó para hacerse unas fotos en las pirámides de México sin tener permiso. Montando un pequeño caos. Sí, esas historias son oro. La humanizan, muestran una faceta pícara, vulnerable incluso, pero es una vulnerabilidad del pasado, ya procesada y convertida en una anécdota que controla ella. Ahí está la clave. Y aquí está la gran diferencia con los otros protagonistas del programa. Explica eso, porque es un punto muy interesante. Pues que Martita Fort y Martín de Michelis son los sujetos de una historia que otros escriben sobre ellos en tiempo real. Un accidente o una discusión son el punto de partida para que los medios, el público y hasta sus familias construyan un relato que ellos no controlan. ¿Y Graciela Alfano, en cambio? Graciela Alfano es la autora de su propia historia. Ella decide qué anécdotas cuenta, cómo enmarca sus viejas polémicas y qué imagen proyecta. Ha pasado de ser el objeto de la noticia a ser la dueña de su narrativa. Es la diferencia fundamental entre sobrevivir a la fama y dominarla. Alfano está en una fase en la que ya no tiene que demostrar nada. Y esa tranquilidad le da un poder enorme, que contrasta brutalmente con la ansiedad y el drama que envuelven a los otros dos. Al final, lo que hemos analizado es un retrato increíble de las distintas caras de la fama. Por un lado, la presión asfixiante sobre las nuevas generaciones, donde cada paso en falso es un juicio público. Exacto. Por otro, la construcción casi ficticia de un escándalo a partir de retazos. Y finalmente, la perspectiva que solo dan los años. Exactamente. El programa, en su conjunto, funciona como un microcosmos que refleja una verdad universal sobre la cultura de la celebridad, la insaciable demanda de contenido sobre la vida privada. Totalmente. Y nos muestra el proceso, la fábrica de narrativas, donde los hechos, los rumores y las especulaciones se mezclan en directo hasta que es imposible distinguirlos. Entonces, con todo esto, la conclusión parece ser que una vez entras en este juego, tu vida queda expuesta para siempre. Que la huella digital, el historial de escándalos o errores es imborrable. Pues fíjate, ahí es donde la propia fuente nos deja un último apunte casi de pasada, que es tremendamente provocador. En un momento dado mencionan el caso de Samantha Farhat. ¿Ah, sí? Una figura muy mediática por un gran escándalo en los años 90. Según el programa, ella consiguió, a través de una acción judicial, que su pasado se borrara de los resultados de búsqueda de Google. ¿En serio? Consiguió aplicar el llamado derecho al olvido. Anda. O sea, que sí es posible pulsar el botón de reinicio. Bueno, eso nos abre una pregunta final fascinante y creo que es el perfecto broche para este análisis. En una era donde cada error, cada foto, cada tuit puede vivir para siempre en Internet y ser rescatado en cualquier momento, ¿dónde debería estar el límite? Es una pregunta muy complicada. Mucho. ¿Qué pesa más? ¿El derecho del público a la información o el derecho de una persona a rehacer su vida y dejar atrás su pasado? ¿Es realmente posible y, sobre todo, es justo poder borrar tu propia historia de la memoria colectiva digital?